muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, es un placer estar acá con tanta gente además conocida de maestrías y de recorridos. Mi idea es tomarme unos minutos para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estas transformaciones profundas que no solamente está trayendo la inteligencia artificial, sino también todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales, ¿sí? Entonces, me gustó este título que pusieron y que adopté de la didáctica encuadra a la inteligencia artificial, y nos vamos a preguntar permanentemente quién encuadra a quién y cómo se interencuadran. Lo primero que llamé hackeos de base y de buceo. Hackeos superficiales y hackeos profundos. ¿Qué hackea la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial hace tiempo está, desde por lo menos 1950, que nosotros como seres humanos estamos tratando de generar máquinas inteligentes, donde, como sabemos, la pregunta es ¿qué es la inteligencia? ¿Y qué sería una máquina inteligente? ¿Y por qué dotamos de inteligencia al celular? Y hablamos de celulares inteligentes. Pero hay un cambio importante en el chat GPT, que trae otros desafíos que no son tan sencillos como el de Turing, el de ELIZA y distintos programas que se hicieron de inteligencia artificial. ¿Qué trae de distinto? A simple vista, uno podría decir, estamos inmersas en un mundo permanente de inteligencia artificial, donde el celular nos indica qué camino hicimos, cuándo viene el próximo colectivo, qué restaurante tendríamos que ir porque nos gustó tal, etcétera, etcétera, cuál es nuestro próximo libro a leer, y todo lo que tiene que ver con los algoritmos que anticipan, y nos anticipan en función de conocernos, y nos conocen porque dejamos dato y dejamos huella digital. La diferencia, y acá está el hackeo de buceo más profundo, es que el chat GPT o GPT lo que vino a hackear es algo mucho más profundo, y es el sistema operativo humano, que es el lenguaje. La predictibilidad de este chat hace que cuando nosotros damos algunas instrucciones, aprenda sobre la base misma del lenguaje. Y el lenguaje, en parte, es nuestro sistema operativo, porque el lenguaje, diría Vygotsky, es pensamiento. No hay pensamiento sin lenguaje. Entonces, este es el primer hackeo profundo que tenemos. ¿Qué nos hace humanidad? El lenguaje, la comunicación. Hay un cambio profundo que tuvo que ver con la escritura, pero también tiene que ver con el lenguaje, el pensamiento, los modos de pensar. Y esos modos de pensar están poniéndose en juego, cuando ya directamente tenemos la posibilidad de un chat que sobre la base de ese mismo lenguaje puede predecir, puede escribir y puede construir más lenguaje. Vamos a tener esta idea acá, la vamos a seguir trabajando y profundizando, pero yo quería que entendiéramos de qué se trata este hackeo profundo y que nos hace preguntar qué humanidad queremos ser en los próximos años, porque se trata de algo profundo en lo cultural, no solo en lo didáctico. Entonces, este es el primer tema. El segundo tema, casi estoy realizando un preámbulo antes de entrar en el tema profundamente, es el de los sesgos. Se le atribuye mucho a la inteligencia artificial el tema de los sesgos. Están los datos sesgados en función del estudio que se hace. Y por eso hay también campañas políticas que se logran y que se ganan por estos sesgos, ¿no? Y por esta lectura de estos sesgos bueno, me dirijo a adolescentes, me dirijo a tal público, tal público, tal público. Pero acá lo que yo quiero traer en discusión es que también hay una miopía y un sesgo didáctico. Y ese sesgo es humano, no es del chat y no es de la inteligencia artificial. El sesgo o la miopía de pensar que la enseñanza sigue siendo la explicación. Y a pesar de la pandemia, con todo lo que sacudió,
no logra mover ese modelo explicativo, reduccionista, que tenemos sobre todo en la universidad, pero también en otros niveles, que si no hay un docente hablando, un docente explicando, no hay clase. En pandemia muchas familias veían los Zoom, veían los mitos, lo que fuera, los encuentros sincrónicos, y si no veían un docente hablando, decían, pero hay clase, ¿tenés clase? ¿Qué es la clase? ¿Qué es la enseñanza? El reduccionismo de pensar que aprendizaje es rendimiento, que un alumno o una alumna cuando rinde bien aprendió. Todos esos sesgos, esos reduccionismos, son humanos. Entonces, acá también entender que el sesgo es mutuo. No es solo el sesgo del extraccionismo de datos, no es solo el sesgo de la segmentación en función de esos datos, sino también son las miopías que tenemos en educación. ¿Qué miramos cuando enseñamos? ¿Qué entendemos de nuestra enseñanza? ¿Qué diálogos establecemos con nuestros estudiantes? ¿Qué clase estamos pensando, estamos proyectando? Dicho esto, hay otro tema que es complejo. Y si acá hay estudiantes, bienvenidas después las preguntas, porque todo esto que estoy señalando tiene que ver con investigaciones acerca de cómo se aprende hoy. ¿Qué cambió en las formas de aprender? No por la inteligencia artificial, sino por la exposición a las tecnologías estos últimos años. Los aprendizajes se vieron transformados. La exposición a Internet genera que haya una horizontalidad en la construcción del conocimiento. ¿Qué implica esto? Todo lo que circula en Internet, sea YouTube, sea las redes, sea Wikipedia, sea un sitio, es información, pero toda está al mismo nivel. No hay una jerarquía de una información por sobre todo, sobre otra. Esto genera una horizontalidad que desjerarquiza, porque nuestros estudiantes hoy tienen un tema y un problema vinculado con esta construcción de conocimiento jerarquizada. ¿Qué diferencia hay en los procesos de aprendizaje que asocian más que comprenden? La comprensión, para comprender un tema, se necesita una mediación cognitiva y la transformación de esa información a conocimiento. Para transformar la información en conocimiento se necesita una estructura cognitiva, se necesita un marco epistemológico, se necesita entender qué es más importante que qué. ¿Cómo jerarquizan? ¿Cómo entienden qué es un concepto, qué es un ejemplo? Muchas veces preguntamos y les da lo mismo si es un ejemplo o si es un concepto, y nos enojamos. Pero, ¿cómo nos vamos a enojar si es un modo de aprender? Es un modo más de asociar, un modo de construir conocimiento horizontal. También vale para las relaciones con la docencia, que empiezan a ser distintas, también más horizontales en términos de autoridad. Pero no me voy a meter en esto, me voy a meter más en esa horizontalidad, a la que se le agrega el problema de la fragmentación. Esta información además está fragmentada, no está en un único lugar. No estaba antes tampoco. Cuando nosotros íbamos a la biblioteca, buscábamos un libro, íbamos a un fichero, estoy hablando de cuando yo aprendí, que no existía todavía Internet, implicaba que cuando te daban el libro, quizás ese libro no te servía, quizás también recurrías a una fuente, pero hoy toda esa fuente está a un clic de distancia. Fragmentada. ¿Cómo construimos conocimiento coherente cuando tenemos múltiples fuentes de información? ¿Cómo se construye comprensión profunda? A esto agrego la sobresimplificación, que es esto que está acá, ¿no? La sobresimplificación. ¿Qué es esta sobresimplificación? Al estar la información a un clic de distancia, lo que invisibiliza es la complejidad del proceso de construcción del conocimiento. Creemos que porque a un clic está la información, estamos construyendo conocimiento. Y todo es información. Lo que yo estoy diciendo ahora también es información. El conocimiento exige un compromiso cognitivo y una contextualización de esa información que si no está, esa información no encuentra anclaje, se pierde, no transforma, queda inerte. La sobresimplificación tecnológica invisibiliza el proceso complejo de pensamiento. Y, por otro lado, esta pluricontextualización, esta posibilidad de acceder en la ubicuidad,
cuando tenemos conexión, por supuesto, cuando tenemos acceso a celulares, más la fragmentación, más la horizontalidad, genera un tipo de aprendizaje diferente. No estoy juzgando, estoy describiendo lo que la investigación empieza a marcar como procesos más conectivistas, más asociacionistas, menos comprensivos. Pero quiero acá también poner una miopía didáctica. Seguimos apostando a un currículum extenso, seguimos apostando a un inventario de contenidos, seguimos nosotros también, casi sin darnos cuenta, espejando lo mismo que criticamos de las tecnologías. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento, nuestra información en los programas no jerarquiza, está toda al mismo nivel. No hay muchos programas que destaquen 2 o 3 ideas. ¿Cuánto le queda a un estudiante de su paso por el sistema educativo? ¿Cuántas ideas pueden comprender? No estamos tampoco jerarquizando y por eso digo, estamos casi espejando lo mismo que las tecnologías señalan. El grito. Como ven, voy acompañando con algunos cuadros que me gustan para ilustrar. Las tecnologías de control y dilemas éticos. Acá voy a entrar en algo quizás más filosófico, pero hay una dimensión didáctica que tiene que ver con la filosofía y es que es el sentido de la enseñanza, para qué enseñamos. Y por eso me meto en dilemas éticos. Tenemos por un lado lo que Crawford llama extraccionismo de datos, esta idea de que estamos expuestos cada vez más a estos datos que dejamos, estas huellas digitales que dejamos, que se extraen para tomar decisiones, sean corporativas, sean sociales, sean comunicacionales, sean didácticas, frente a procesos de autonomía. Acá quiero hacer hincapié, porque una de las cuestiones, cuando yo decía que nos hackeaba el sistema operativo, que nos hackeaba el lenguaje, una de las cuestiones que también está hackeando es los procesos de autonomía y de toma de decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos? ¿Cuántas decisiones se toman por nosotros? Ahora, otra vez, ¿cuántas decisiones toma un estudiante a lo largo de su vida escolar? Decide su jardín, decide su primaria, quizás decide la secundaria y finalmente llega a la universidad donde decide la carrera. Ahora, ¿decide los contenidos? ¿Qué decisiones toman? Y sin embargo, queremos formar sujetos autónomos. ¿Dónde se forman esos sujetos? Quisiera saber. ¿Dónde les damos esa posibilidad de ejercer esa autonomía? Y esa autonomía está en falta porque estamos cada vez más expuestos a tecnologías de control social que nos disciplinan. En el extremo pueden ver un video de China que está en YouTube, que es cómo China está usando la inteligencia artificial. Como ustedes saben, China ya no usa ni tarjetas de crédito, se paga en el supermercado con reconocimiento facial y en las aulas se está experimentando con unas diademas neuronales que seguramente las oyeron hablar, cuya actividad neuronal va directo a la computadora del docente que ve que en el minuto 37 un nene dejó de prestar atención, esto también va al teléfono del padre, etcétera, etcétera. Del extremo acá, que nos parece horroroso, hay muchísimo control igual. No son las diademas, pero hoy las tecnologías son tecnologías que saben cuándo entraste, qué pusiste, qué datos dejaste. Entonces, frente a todo este extraccionismo de datos, ¿cómo generamos procesos de autonomía? Para generar autonomía hay que generar pensamiento. Hackeado el lenguaje, ¿qué tipo de pensamiento? Me van siguiendo, es un hilo recurrente, espiralado que quiero instalar. Por otro lado, en educación hablamos de personalización. Hay que seguir las trayectorias, hay que tener un recorrido personalizado de cada uno de nuestros estudiantes y, mientras tanto, la inteligencia artificial está avanzando por otro camino, que también lo llama personalización. Hay toda una línea dentro de lo que es inteligencia artificial que es la computación afectiva, que uno dice, ¿qué es? ¿Computación afectiva? ¿Puede el afecto computarizarse? ¿Qué es esto? Son plataformas que empezaron a indagar con reconocimiento facial y transforman la emoción en dato. Entonces, si a vos te gusta algo, te aburre, te sorprende, te enoja un contenido, esa expresión facial se transforma en un dato. Ese dato, junto con el dato del rendimiento, genera una respuesta adaptativa que es, te doy un programa personalizado. Y acá está en discusión qué es la personalización, qué entendemos por personalización. Y otra vez, ¿qué delegamos? ¿Las emociones se pueden computarizar? Está también, lo dejo como un dilema,
Por otro lado, tenemos una sociedad que Saden denominó predominantemente individualista. Esta tiranía del individuo tiene que ver con algo que hablábamos hoy antes, y es, no importa cómo, ¿no? A veces, pero importa estar en las redes, importa ese video, importa sobresalir. Hace poco fui a un jardín de infantes que me invitaron a recorrer y le preguntaban a chiquitos de sala de 4 qué querían ser, y uno dijo, yo quiero ser influencer. Muy bien, 4 años, quiere ser. Digo, ¿y por qué quiere ser influencer? Y porque el influencer le va bien. Entonces, esta instalación de la figura del influencer, de la figura del individuo, tensiona y se tensiona con toda la línea del videoactivismo, que es los movimientos sociales a favor del cambio climático, a favor de la equidad de género, que también sucede en las redes. Entonces, en las redes pasa todo eso al mismo tiempo. Sujetos que quieren sobresalir y pegarla, ¿no? Y decir, bueno, con la tensión de un videoactivismo. Entonces, estas tensiones de extraccionismo, autonomía, personalización, computación, discursos totalizantes en clave selfie, porque hay discursos que quieren instalarse como los discursos predominantes en estos temas, en tiempos en que es totalizador y que es individualizable, que es personal y que es colectivo. Y vuelvo al último dilema, que es tutoriales autoasistidos y brújulas didácticas. La inteligencia artificial hace tiempo que tiene lo que se llaman tutorías autoasistidas. No son los bots, ¿no? Que además el 1, el 2 son un poquito más sofisticadas, pero lo que hacen es, dejaron de tener tutores. ¿Por qué? Porque entre el reconocimiento facial de las emociones, el rendimiento académico y la personalización del trayecto, se puede hacer vía inteligencia artificial. Y acá la pregunta es, ¿qué hacemos como docentes? Voy a traer algunas respuestas y después las vamos a discutir en conjunto. Pero fíjense qué tensiones tenemos. Son tensiones que no son solamente instrumentales. ¿Qué voy a hacer con el chat? ¿Cómo uso el chat? Estoy socavando primero algunos principios que son mucho más profundos, que son filosóficos, que son éticos, qué se hace con los datos, quién usa esos datos, para qué se usan estos datos, qué es la personalización, por qué reducir lo emocional a un dato, qué pasa con una sociedad individual que premia el individualismo con el éxito o la visión exitista que se tiene frente a los movimientos colectivos. Fíjense, son dilemas que son profundos, que no son sencillos, que son sociales, que son culturales. Y acá Dalí, con sus relojes, estoy haciendo un esfuerzo enorme para no moverme del lugar por el streaming. Sí, Javi, vamos a nuestros relojes. ¿Cuál es el sentido entonces de la educación si todo esto está hoy acá? Digo, ¿cuál es el sentido que a mí me sigue apasionando siendo docente y quisiera discutirlo con ustedes? Yo hoy, antes de la charla, charlábamos un poquito informal y les decía que si alguien tiene que tomarse un tren para llegar a mi facultad, que en la UBA pasa mucho, que hay del conurbano, y en ese trayecto de 1 hora ya leyó el libro que la docente repite en la clase, ¿cuál es el sentido de esa clase? Entonces, el sentido de construcciones más creativas, con diálogos auténticos, y yo creo que acá hay algo, y hay estudiantes, y me gustaría que esto lo discutiéramos. En algún momento dejamos de dialogar con nuestros estudiantes y además entre nosotros. En algún momento como sociedad dejamos de escucharnos, dejamos de entendernos, dejamos de hacer un esfuerzo por escuchar al otro y entender desde qué posición la otra persona piensa, porque anulamos el pensamiento. Otra vez, discursos totalizadores. El que disiente y piensa distinto y no, me voy a juntar con los que piensan como yo. Y así funcionan también las redes sociales. Seguimos a gente que piensa como nosotros. Una endogamia. Entonces, en algún momento, esta idea tan hermosa de Freire, de una pedagogía dialógica, se rompió. No escuchamos más a nuestros estudiantes, nos horrorizan muchas cosas de las que pasan, pero quisiera que esto lo tomemos como una responsabilidad colectiva, una responsabilidad didáctica, con esta miopía que tuvimos de no saber escuchar, no saber entender y no escucharnos nosotros tampoco como colectivo docente.
diálogos auténticos, diversidad de itinerarios. Seguimos pensando clases que son casi que no tienen diversidad. O sea, ¿le estamos dejando la diversidad a los cursos autoasistidos? ¿Cómo generamos clases que den lugar a la inclusión real de trayectorias, de itinerarios? Y sobre todo, una idea que a mí me apasiona, que nos hace justamente encuadrar a la inteligencia artificial, es la anticipación. En algún momento se rompió también la articulación entre la educación y la sociedad, entre la universidad y la sociedad, la escuela y la sociedad. En algún momento de la historia argentina, no voy a hacer un recorrido histórico, pero tuvimos la ley 1420, tuvimos una escuela pensada para una ciudadanía. Nos gustara o no, había una construcción de ciudadanía. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de la escuela hoy? ¿Para qué ciudadanía? ¿Qué articulación tenemos que hacer con esa sociedad? Y ante eso, ¿por qué no pensar? Alicia Camillioni, que es una profesora de didáctica, tiene una idea que a mí me fascina, y es que la educación debiera pensar por anticipado. Siempre estamos contestando. Viene la inteligencia artificial, contestamos. Aparecerá una nueva tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la incluimos? Estamos siempre en defensa en la respuesta de ¿por qué no hacer un ejercicio de anticipación, de sorpresa, de lo inédito, de qué escuela queremos, qué universidad queremos, qué queremos para los próximos años, incluyendo, por supuesto, a todos los actores, pensando más que defensivamente, proactivamente? Tenemos también un problema serio que no se entiende en profundidad, que es el de la huella digital. Todo el recorrido y todos los datos que dejamos cuando ese famoso texto de Cobo puso acepto las condiciones, cuando aceptamos las condiciones de estar en esta sociedad. Ahora, me pasó una vez dando una conferencia que uno me dijo, yo no tengo celular, no tengo redes, no tengo nada. Y digo, muy bien, ¿se puede estar hoy tan desconectado? Es una pregunta, ¿sí? O sea, entonces, el riesgo de la huella digital frente a la desconexión absoluta, los términos medios, cómo construimos una ciudadanía digital crítica y además entender que hoy hay que leer y producir en múltiples formatos. Seguimos privilegiando, y quiero decirlo acá, como lo digo en mi universidad, la cultura letrada. Está bien la cultura letrada, es la hegemónica y sigue siendo el texto, pero hay otras maneras de producir texto, hay otras maneras de leer texto. ¿Cuánto las exploramos? ¿Cuánto damos lugar a múltiples formatos, a múltiples lenguajes, a múltiples miradas, a múltiples perspectivas? Y finalmente, ¿cómo podemos alterar esa clase? Construir una clase que también genere sorpresa, que den ganas de estar, que dé experiencias que den ganas de vivir, que ese viaje en tren hasta la universidad valga la pena. Y nosotros tuvimos, cuando volvimos de la pandemia, un movimiento, yo comenté también antes informalmente, un movimiento de estudiantes que no querían volver a clase, que pedían Zoom, que pedían virtualidad. Y escuchando un poco porque otra vez hay que dialogar, hay que entender, parte de eso tenía que ver con que la clase no les llamaba la atención, que no les agregaba valor al viaje que tenían que hacer. Entonces, escuchando esto, el encuadre que tenemos que hacer es un encuadre plenamente didáctico, es un encuadre de búsqueda nueva de sentido, de qué clase queremos, pero no solos, con los estudiantes, escuchando también, construyendo codiseñadamente esa clase y buscando evidencias de aprendizaje, porque en algún lugar de este recorrido con la pandemia se nos perdieron esas trayectorias. Dejamos de tener evidencias concretas de cómo están aprendiendo. Por eso empecé con los aprendizajes. ¿Cómo están aprendiendo? Aprenden distinto. Y aprenden distinto la historia, la geografía. Seguimos pidiendo datos que no son necesarios. Ahora, seguimos delegando funciones a la tecnología como la memoria, pero tenemos que pensar en qué ejercitamos la memoria, porque la educación también es memoria. Entonces, todas estas decisiones
tienen que ver con alteraciones didácticas, con una reconstrucción más de la experiencia, con otro tipo de clase. Y en esto, preguntarnos cómo podemos trabajar. Hay un libro muy lindo de Schuch que habla de la tecnodiversidad, que habla de esta posibilidad de encontrarnos en tecnologías diferentes, pero también habilitando un pensamiento complejo. Esta idea de pensamiento complejo va en relación con los aprendizajes profundos. Sugiero acá una lectura que es reciente, pero si están estudiando educación, es necesaria, que es un libro de Bain que sacó hace muy poco, que se llama Superasignaturas, donde cuestiona el tema, donde profundiza en el tema del aprendizaje y señala que muchos aprendizajes no se dan porque los patrones de pensamiento no se cambian. En algún momento Gardner, en la escuela no escolarizada, mostraba esta idea cuando decía que en una clase de física el profesor arrojaba la tiza y preguntaba por qué la tiza se cae y la mayoría contestaba que porque el profesor la empujó y la tiró y no existía la fuerza de gravedad. Esos patrones de mal entendimiento persisten. ¿Por qué persisten? ¿Por qué no transformamos? Porque seguimos pensando una didáctica y un currículum cada vez más extenso, vuelvo a esta idea, más maximalista, menos profundo en algunas habilidades y menos centrado en esta posibilidad de generar habilidades que tengan valor. Yo hoy, en la actualidad, desarrollo videojuegos. ¿Por qué me gustan los videojuegos? Por un montón de cosas, además de que me divierto y tengo placer. Yo digo, ¿por qué no puede haber placer en aprender? ¿Por qué no nos podemos divertir cuando aprendemos? ¿Por qué no podemos experimentar, hipotetizar, arriesgándonos? La escuela y la universidad y la enseñanza en general arriesga poco. Y el estudiante arriesga poco, porque no pasa como en el videojuego que si arriesgas tenés otra vida o te sube la energía nuevamente y tenés otra posibilidad. Si arriesgas y perdés, quedás expulsado y no volvés. Y tenemos historias, millones de historias de gente expulsada. Ahora, bien, quiero decir también algo crítico. Muchos jóvenes están abandonando la universidad, no terminan sus carreras. Por lo menos pasa en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué no terminan sus carreras? O porque les sale trabajo, o porque se quieren hacer experiencias en el exterior, etcétera, etcétera. O porque no les llaman carreras tan largas, de tantos años, o no le encuentran sentido. Bueno, indagar, ¿no? Indagamos un poco en nuestro caso por qué no culminaban algo que para nosotros es vital. Empezás una carrera, la terminás, ¿no? No se nos ocurría no terminar la carrera. Parte de eso es que no le encuentran sentido. Recuperar el sentido sí es una obligación nuestra de la enseñanza con los estudiantes. Recuperar el sentido tiene que ver con esto que yo decía, la articulación entre lo que enseño y lo que está afuera en ese mundo del trabajo. Los videojuegos te permiten, por ejemplo, tomar decisiones, hipotetizar, tener autonomía. Otra vez, algunas habilidades que creo que en las que nos vamos a tener que enfocar mucho más los próximos años. Tenemos entonces 3 grandes ejes. Los algoritmos, que lo que nos ponen es una automaticidad, un control de la información, una segmentación de esa información. Tenemos decisiones que tomar, la autonomía, la autoconfianza, la autorregulación, capacidad crítica, sorpresas creativas y fracasos productivos. ¿Qué es todo eso? Decisiones a tomar de qué enseñanza queremos, cómo queremos que la didáctica encuadre a esta, cómo me gustaría a mí que la enseñanza encuadrara la inteligencia artificial, generando autonomía, que tomen más decisiones, que participen en el currículum, en las actividades, que codiseñen, pero también fomentando la autoconfianza. La autoconfianza es la posibilidad de decir, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Acá también la evaluación, mostramos lo que no se puede hacer, lo que no logran, no lo que logran o lo que logramos. La autoconfianza, la autorregulación es la posibilidad metacognitiva de poder tomar decisiones respecto de cuáles son las mejores estrategias que tengo para aprender. Algunos estudiantes tienen esa autorregulación empobrecida, no tienen muchas estrategias para aprender. Parte de eso es por un montón de cuestiones de la trayectoria, pero parte también es
porque las consignas que damos se reducen año a año. Damos las mismas consignas, usamos determinados verbos comando, analice, clasifique, y hay otras capacidades que quedan excluidas. Esas capacidades que se excluyen son capacidades que después no se incorporan para poder tener más alternativas de decidir cómo quieren o cómo pueden aprender algo nuevo. Capacidad crítica que va a ser cada vez más necesaria, capacidad crítica, incisiva, de pregunta. Otra vez, volviendo a Freire, una pedagogía que privilegie la pregunta. ¿Cuántas preguntas formulan nuestros estudiantes? Preguntas genuinas. Llegan a la tesis, y quiero decir porque soy directora de tesis, y les cuesta muchísimo formular una pregunta original. ¿Y dónde se formaron para preguntar? Y para generar una buena pregunta. Otra vez, ¿dónde se formaron? Para tomar decisiones, para formular preguntas relevantes. Sorpresas creativas, que la clase sea también algo que sorprenda, pero también nuestros estudiantes nos pueden sorprender. Que tenga algo de anticipación, algo de creación, algo de experimentación. Y Bain habla de una idea que a mí me gusta, que es esta del fracaso productivo, que es que hasta que los patrones de pensamiento que tenemos no fracasen, no se aprende. Y muchas veces no damos el tiempo a ese fracaso, porque ese fracaso es un 2. Pero, otra vez, miopía y sesgo. Atamos el aprendizaje al rendimiento. El problema del aprendizaje es que no se da en el marco de un cuatrimestre. El aprendizaje se va dando, ¿no? Vamos a caballo de ese aprendizaje y muchas veces tenemos el corte de la acreditación y no se condice con lo que tienen o pueden aprender. Pero esta idea de fracaso productivo, que ya también la tenía Piaget cuando hablaba del error, es algo que asumimos teóricamente y no lo ponemos en práctica. Nos cuesta fracasar, nos cuesta una clase que sale mal, nos cuesta, al estudiante le cuesta cuando un examen no le sale bien. Y la idea más profunda es poner en cuestionamiento los patrones de pensamiento que se ponen en juego en una clase. Patrones en historia, en matemática, en lo que sea, en la didáctica. Hay muchos patrones que no terminamos de poner en juego y bueno, en este punto la perspectiva es mucho más experimentación, mucho más toma de decisiones y tomar el prompt. El prompt son las instrucciones que se le dan a estos nuevos, al chat, por ejemplo. El prompt como instrucción es una pregunta. Cuando el prompt es bueno, la respuesta es mejor. Aprovechar este prompt, y acá está el diálogo, ¿no?, entre la didáctica y la inteligencia artificial, como buenas preguntas que se pueden generar para construir conocimiento relevante. Construir, vuelvo a decir, construir una buena pregunta no es algo tan sencillo en un campo de conocimiento. Es lo que hace que la investigación avance. No es tan sencillo. Ayudar a construir buenos prompts, buenas instrucciones, puede ser un primer camino de oportunidad, aunque el fracaso sea productivo. En estos mapeos, y voy a ir ya yendo hacia cerrando los temas que abrí, hay dos cuestiones que son vitales, o creo que son vitales, o van a ser vitales los próximos años. Estamos frente a Big Data, grandes volúmenes de información. Lo más relevante y lo que hoy la investigación y muchos teóricos están señalando es que hay que ir por small data. La información más precisa, más valiosa, no es toda esa información. Detectar lo valioso en una maraña enorme de información es algo en lo que vamos a tener que centrarnos. La pregunta, la información precisa, una analítica de datos que podamos confrontar, los campus virtuales, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial nos da muchísima analítica de datos. Hay mucha gente trabajando hoy en analítica de datos, data science, etc. Nosotros también en educación tenemos que meter las manos en la masa y entender qué datos arroja un campus, qué datos arroja la inteligencia artificial, cuáles de esos datos son valiosos, cuáles faltan, cuáles evidencias de aprendizaje necesitamos que no están en los campus virtuales. Hay que meterse un poco más a entender esos datos. No implica que seamos programadores, implica que veamos qué datos arroja, qué datos están ausentes, por qué esos datos y no otros, y entender qué queda fuera de esos datos, que hay un montón.
porque los campus virtuales arrojan pocos datos, aunque son muchos, de cuándo entran, de qué hacen, etcétera, pero no arrojan acerca de qué aprendió. ¿Cómo sabemos que un estudiante aprendió? ¿Qué evidencia tenemos? Otra vez, no de que rindió bien, de que aprendió. Tenemos que empezar a entender con nuestros estudiantes, no sin ellos, cómo están aprendiendo y cuáles de estos aprendizajes creemos que van a ser relevantes. Yo me hago la pregunta de qué aprendizajes van a ser relevantes y cuáles van a ser irrelevantes en los próximos años. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer como colectivo docente. Hacer un diseño experimental un poquito más, un diseño didáctico un poco más experimental, arriesgando un poco más a clases distintas, a clases que sorprendan, a clases codiseñadas. Nosotras por lo menos estamos experimentando mucho esta idea de clases en las que cambiamos el frente de la clase, nos vamos a los pasillos, nos vamos a dar una clase a un museo, hacemos un mapeo en la ciudad. O sea, empezamos a abrir mucho más el muro que todavía existe entre la escuela, la universidad y ese afuera. Y sobre todo a mí hay una categoría que construí que me gusta, es esta idea de tatuaje cognitivo. Si recuerdan o leyeron alguna vez a Bradbury en El hombre ilustrado, él cuenta esa historia de ese hombre ilustrado que cada tatuaje era una historia. A mí me gustaría pensar que nosotros también estamos tatuados por la escuela, tatuados por la educación. Tenemos un montón de recuerdos. Esos tatuajes, algunos son visibles y otros son invisibles. Algunos son tremendos por angustias que pasamos y algunos son maravillosos por cosas que aprendimos. Quisiera pensarnos como esos sujetos con ese hombre ilustrado, mujer ilustrada, que tiene esos tatuajes marcados con buenas experiencias, con construcciones de conocimiento valiosas. Yo pienso mi paso por la escuela, que tuve, bueno, como todos seguramente, situaciones hermosas y situaciones no tan lindas. Me quedo con las lindas. Y muchas de esas experiencias eran de borde. De borde son plástica, educación física, o sea, donde veía que ahí la pasaba bien. Me salía horrible el cenicero y sin embargo la profesora de plástica decía, no, está muy bien ese cenicero. Mi mamá lo escondía, por supuesto, atrás de todos los libros que existían, porque decía, pero no importa. Yo tenía el recuerdo de que podía hacer algo sin crítica, sin que la docente me dijera, este cenicero es horrible, ¿no? Y en lo curricular es como que nos volvemos a centrar en lo más rígido que tiene la disciplina, en lo que está bien, lo que está mal, no aprendiste esto, nos corremos de ese lugar de placer. Dice Freud que sin deseo epistemofílico no hay aprendizaje, sin deseo de conocimiento no hay aprendizaje. ¿Cómo despertamos ese deseo de aprender en nuestros estudiantes? Preguntémonos, porque eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo volvemos a despertar la pasión por conocer algo? La pasión nuestra, ¿cómo la recreamos como docentes? Son tatuajes, son marcas que me gustaría que fueran maravillosas para que nuestros estudiantes quieran estar adentro, quieran dedicarse a la educación y quieran seguir formándose. Los desafíos que tenemos son múltiples. Elegir qué contenidos, hacer más inmersivo, tomar esa idea maravillosa también de Brunner del espiralamiento, contenidos que no sean repetitivos, textos que no vuelvan a leerse 50 veces, un currículum mucho más profundo, articulaciones e inserciones con la realidad laboral, profesional, problematizar preguntas, ¿no? Problematizar todo el tiempo, crear, producir, externalizar, crear comunidad, crear red, tener pensamiento crítico, ¿no? Y abrir portales a la imaginación. Acá otra vez, en este encuadre, hay algo que la inteligencia artificial no hace, y es abrir puertas a la imaginación. En algún momento las cerramos también, esas puertas a la imaginación, pero lo que nos hace poderosos, volviendo a esta idea del hackeo del sistema operativo, es que seguimos imaginando, seguimos creando. ¿Qué portales, tomando una idea de los videojuegos, qué portales vamos a abrir a esta imaginación? ¿Qué posibilidades vamos a tener de crear, aun cuando nos alejemos de la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa o en la Revolución de Mayo? ¿Qué portales podemos abrir? Los desafíos didácticos son múltiples porque estamos en épocas de incertidumbre e imprevisibilidad.
social, política, ni hablar. En estas épocas de imprevisibilidad, dice Moren, hay que transitar la incertidumbre. Nos cuesta, cuando estamos en momentos de incertidumbre, como fue la pandemia o como son momentos como ahora, que no tenemos certeza de cómo va a ser el 2024, uno vuelve a lo conocido, a esos patrones, vuelve a rigidizarse, ¿no? ¿Cómo empezar a transitar esa incertidumbre? No digo con placer, pero sí con cuestionamiento, con preguntas, alentando, yo digo, la sorpresa y el deseo. A mí me preocupa el deseo. Me preocupa porque me gustaría ver en mis estudiantes caras ávidas de conocimiento, preguntas todo el tiempo, interpelaciones críticas. Pero ¿dónde van a estar si no las genero? Si no promuevo ese diálogo, si no les pregunto qué les interesa, si no les pregunto qué los motiva a venir acá a estudiar, si no los escucho, si no nos escuchamos. Otra vez ese diálogo empático. Alentar la sorpresa, la respuesta adaptativa como oportunidad, o sea, tomar estos tutoriales adaptativos, todo lo que, para empezar a intentar comprender por dónde va esta respuesta adaptativa. La inteligencia artificial trabaja todo el tiempo con una respuesta adaptativa. ¿Qué es esto? Que te lee el dato, responde en función de ese dato, se va adaptando a ese dato. Nosotros no podemos hacer lo mismo otra vez espejadamente como hicimos con los aprendizajes. Si la horizontalidad es un signo de época, si no hay jerarquía epistemológica, si no hay comprensión profunda, no podemos hacer lo mismo que las tecnologías. Tenemos una responsabilidad ética y política en la docencia. Y a los estudiantes en formación es lo mismo, ¿no? Tenemos una responsabilidad ética y una responsabilidad política fuerte. Por eso elegimos la docencia. Y la elegimos para que salgamos de estos sesgos, de estos reduccionismos, cuestionemos patrones y que haya un interencuadre entre esta inteligencia artificial y la enseñanza. Para mí es una oportunidad este debate. Por eso yo elegí, y les puedo mandar después, un montón de papers que te enseñan a usar la inteligencia artificial. Pero no quiero que solo pensemos en cómo usarla. Quiero que pensemos en cómo enseñamos, en cómo dialogamos con nuestros estudiantes, en cómo generamos ciudadanía crítica, en cómo nos responsabilizamos de nuestros sesgos, de nuestros reduccionismos, cómo planteamos una pedagogía casi freireana que vuelva a la pregunta y que vuelva al diálogo. Cosas sencillas y básicas, escuchar, que piensan, que sienten, que se preguntan, que interpelen el texto, que creen cosas que no existen, que creen la tecnología del futuro. ¿Por qué no? Si son de acá va a salir, de nuestros jóvenes va a salir lo próximo, lo que va a venir. Una dialéctica entre la enseñanza y la inteligencia artificial. Por último, ya cerrando, aprendizajes profundos con articulaciones significativas, con diálogo, empatía, esto ya lo dije, con diversidad para la inclusión, sin olvidarnos de una inclusión, de una escuela, una universidad, un sistema inclusivo, con desafíos relevantes y con transferencia lejana. Esto va en la línea del tatuaje cognitivo. Si cada uno de los que está acá piensa qué les quedó de su paso por la educación de aprendizaje, no son tantas cosas, pero algunas cosas quedaron como a fuego, ¿no? Marcadas, y puede tener que ver porque les interesó, les gustó, la docente o el docente los incentivó, millones de cosas. Pero eso que quedó es transferencia lejana, es algo que queda a largo plazo. La transferencia cercana es, estudio algo, rindo, me va bien. Cuatrimestre que viene, vengo a Física 2 y me dicen, ¿pero no tuviste Física 1? Sí, pero esto no lo vi. No lo vi, no lo entendí, no lo aprendí. Transferencia lejana, tatuaje a largo plazo. Aprendizajes profundos, residuos cognitivos a largo alcance.